Increíble revelación, policía mexicano escupe a famoso sin saberlo y el impacto es transformador en el pequeño pueblo de San Felipe. Un rumor recorría el aire cálido, la llegada de Javier, un actor querido por todos, estaba a la vuelta de la esquina. Daniel, un policía honesto de 35 años, solo podía imaginar lo que esto podría significar para su vida rutinaria. A pesar de sus esfuerzos por mantener a su hijo Jesús, un niño de 8 años con sueños infinitos, el peso de ser un funcionario subestimado le oprimía el pecho. Ser policía en un pueblo donde muchos consideraban su labor un simple oficio era una carga que lo desgastaba día tras día. En medio de la preparación del pueblo para el paso de Javier, Daniel se vio envuelto en una discusión entre dos comerciantes. Era una riña menor, pero lo suficiente para recordarle lo que él consideraba su deber, mantener la paz, aunque esas pequeñas intervenciones a veces le parecieran insignificantes. Respiraba hondo, tratando de ignorar las dudas que le asaltaban. ¿Valía la pena todo este esfuerzo? La rutina lo ahogaba. Soñaba con un ascenso, con el respeto que sentía le debía a su familia, pero a cada día que pasaba, parecía más lejano. Mientras su mente luchaba contra estos pensamientos, un movimiento brusco lo desvió de su reflexión. La riña se intensificó y, en un instante de descontrol, un empujón de un asistente lo llevó a un encuentro accidental. Sin quererlo, escupió a Javier justo cuando éste pasaba, interrumpiendo el bullicio del pueblo. Un silencio sepulcral fue seguido por carcajadas y murmullos atónitos. La escena, certera y surrealista, se volvió viral en las redes sociales. Como un policía podía haber cometido tal error con una estrella, las burlas llegaron de todos lados. «Qué poco profesional», decían algunos. Este acontecimiento reforzó la noción de que un simple oficial no merecía respeto. Daniel, abrumado por la presión, se encontró atrapado en una tormenta de críticas. Se discutía en las plazas, en los cafés, cada rincón del pueblo replicaba el incidente como una broma. La mirada de su esposa, llena de preocupación, se le quedó grabada. «Esto puede arruinar tus oportunidades, Daniel, tu imagen está en juego». En ese momento de desesperación, cuando todo parecía que se desmoronaba, un destello de esperanza apareció. Javier, lejos de ser el ególatra que todos imaginaban, decidió buscarlo personalmente. Se presentó en la estación de policía, con una actitud sorprendentemente amistosa. ¡Qué giro inesperado! La conversación fluyó, y por primera vez, Daniel vio en sus ojos un destello de comprensión. Ambos hombres compartieron un momento humano más allá de las etiquetas. Ello transformó el tono de sus voces, ya que el miedo a fracasar se convirtió en un hilo de conexión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las palabras de Javier resonaban en sus oídos, la angustia no cesaba. Aun cuando su vida comenzaba a tomar un rumbo inesperado, la presión del pueblo, de cómo lo veían, crecía. Este encuentro podía ser un punto de inflexión, o podría significar el principio de un nuevo tipo de prisión emocional. Las dudas sobre sí mismo se agolpaban, y el dilema de ser el héroe o el villano en una narración cuya pluma hasta ahora no había tenido el control. La pregunta le martillaba la mente: ¿lograría salir de esta tormenta y demostrar su verdadero valor, o se quedaría atrapado en las sombras de un incidente accidental? La mañana siguiente, el ruido del mundo exterior se filtró en la mente de Daniel como un eco distante mientras intentaba concentrarse en su rutina matutina. Despertó con las secuelas del incidente aún presentes, pero algo en su interior había cambiado, despertado por el brillo en los ojos de Javier, una chispa de empatía que le había sido esquiva en el día a día. Con cada sorbo de café, decidió que este nuevo giro en su vida debía ser aprovechado. Su trabajo empezaba a ser más que simplemente un medio para subsistir. Desde su intercambio con Javier, Daniel se dio cuenta de que estaba ante una oportunidad única para redefinir su carrera y su lugar en el pueblo. Tenía que demostrar que la ridiculización no iba a forjar su destino. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a trazar un plan. El primer paso fue enfrentar a aquellas críticas.
Se reunió en la estación de policía con sus compañeros, compartiendo su deseo de que tomaran en serio su profesión. No somos solo un uniforme, tenemos el poder de marcar una diferencia, ser un ejemplo, les dijo. Las palabras brotaron con un nuevo entusiasmo, aunque notó la desconfianza en algunas miradas. Las heridas de la burla aún eran recientes, pero lo que descubrió en esos momentos fue que la solidaridad y el respeto se construyen. La conexión lo empoderó. Para no ser solo un beleco en la vida de otras personas, necesitaba también un propósito. En lugar de esconderse, decidió invitar a Javier a un evento comunitario que había planeado hace tiempo, una charla sobre la importancia de la seguridad y la colaboración entre la policía y los ciudadanos. No sabía si Javier aceptaría, pero tenía que intentarlo. El temor a ser rechazado se coló en su pecho, pero lo ahogó con la certeza de que no podía permitir que su querido pueblo lo viera como un mero tonto. Escribió un mensaje en el que explicaba su intención, resaltando cómo la figura de Javier podía inspirar a otros a involucrarse en su propia seguridad. Fue un acto de valentía que dio paso a más iniciativas en el futuro. Daniel sabía que podría enfrentar críticas adicionales si Javier no asistía, pero la ambición de cambiar la narrativa le dio coraje. Comenzó a estructurar su vida de manera que sus compañeros y sus vecinos pudieran también comprender que una sola acción podría abrir puertas a nuevos caminos. Al día siguiente, al recibir una notificación en su móvil, su corazón se aceleró. Javier había respondido afirmativamente a la invitación. La noticia lo llenó de un renovado sentido de propósito. Con la certeza de que el encuentro iba a hacerse realidad, comenzó a trabajar en los detalles de la presentación, preparando no solo su discurso, sino también la forma en que quería que su pueblo interactuara con el evento. La idea de empoderar a su comunidad comenzaba a tomar forma, y cada paso en esa dirección lo hacía sentir más liderado y menos avergonzado. Sin embargo, con cada avance, apareció un nuevo hecho, las críticas no cesaron, y algunos sectores del pueblo murmuraban que Daniel solo buscaba protagonismo. La idea de que su intento fuera malinterpretado lo acechaba cada vez más. Aquella celebración del cambio podía volverse un escenario para la burla. El día del evento, las dudas lo abrumaron. Estaría frente a Javier, y más allá, frente a todos los que alguna vez lo habían subestimado. Daniel respira hondo, se reforzó dentro de sí mismo, no podía claudicar en su camino. Era el momento de comprometerse. La mirada de Jesús, sus sueños y la confianza que debía de sembrar en su hijo, lo empujó hacia adelante. Al subir al estrado, sintió que todas las miradas se volvían hacia él, y en ese instante, todo se detuvo. ¿Lograría convertir las burlas en admiración? ¿Se atrevería a dar el paso decisivo hacia una transformación personal que definiría no solo su carrera, sino su legado en el pueblo? La respuesta estaba por llegar, y el eco del silencio en la sala presagiaba que el verdadero reto apenas estaba comenzando. ¿Podría Daniel enfrentarla? Tormenta que se avecinaba, convirtiendo su vulnerabilidad en su mayor fortaleza? La incertidumbre envolvía el aire mientras su voz temblaba levemente al comenzar su discurso. La mirada expectante del público, cargada de dudas, desafiaba a Daniel mientras su mente se tambaleaba entre la necesidad de ser el protagonista del cambio y el temor a ser únicamente el blanco de otra ola de burlas. Inhaló profundamente, sintió el peso de su responsabilidad y la presión que había construido en torno a sí mismo. Era el momento de enfrentar no solo a los demás, sino a las barreras invisibles que lo atendían en su interior. Hoy no estoy aquí para hablar de teorías, comenzó, su voz aún vacilante, pero con una firmeza que creció con cada palabra. Estoy aquí para compartir cómo cada uno de nosotros puede ser parte del cambio. La seguridad no es solo un trabajo, es un compromiso que empieza en nosotros mismos. Mientras hablaba, notó cómo algunos rostros comenzaban a suavizarse, a ceder ante la sinceridad que impregnaba su discurso. Recordó la imagen de Javier y su entusiasmo, y se aferró a esa energía. ¿Qué pasaría si, frente a sus críticos, lograba expresar lo que su vocación significaba realmente? Daniel se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la base de una conexión genuina. En ese instante, decidió abrir su corazón, compartir no solo sus aspiraciones sino también sus miedos. Vosotros sabéis que he tenido mis problemas, que muchos se han reído de mí. Pero eso no me ha definido, al contrario, me ha enseñado lo que es realmente valioso. La sala quedó en un silencio expectante, cada mirada ahora cálida. Sentía el cambio en el aire, una transformación colectiva que se manifestaba en cada persona ahí presente. Se adentró en una historia que revelaba su trayecto personal, las lecciones aprendidas a través de las adversidades. Cada burla me mostró mis inseguridades. Pero también me hizo más fuerte.
Estoy aquí porque creo fervientemente que juntos podemos cambiar la narrativa que nos rodea. No necesitamos más risas a nuestras espaldas, necesitamos apoyo y comprensión. Las palabras fluyeron como un torrente, la conexión se había establecido. Sin embargo, la sombra de la crítica siempre acechaba, y justo cuando se sentía en la cima, una voz resonó entre la multitud. ¿Realmente crees que esto es más que un espectáculo para ti, Daniel? Un murmuro recorrió el auditorio. Ahí estaban sus temores tomando forma, el juicio, el escarnio, el rostro hostil de la burla. Daniel apretó los puños en su pantalón, la determinación invadió su cuerpo. En lugar de retroceder, decidió canalizar esa agresión en su respuesta. No soy un espectáculo, soy un ser humano que busca cambiar mi propio destino y, quizás, el de algunos de vosotros. Me he preguntado muchas veces si vale la pena y aquí estoy, dispuesto no solo a intentar, sino a cambiar la forma en que el pueblo ve a sus policías y a sí mismo. El auditorio vibró con esas palabras, resonó una energía palpable entre los presentes. Había comenzado a establecer un puente entre su vulnerabilidad y su valor, creando una atmósfera donde el juicio se desvanecía. Durante los minutos que siguieron, Daniel percibió cómo su mensaje impactaba. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, otros compartían miradas de complicidad, pareciendo darse cuenta de que también ellos guardaban fragilidades similares. A medida que concluyó su discurso, un nuevo desafío emergió, el escepticismo de aquellos que aún no estaban convencidos. Pero Daniel no retrocedió. Se propuso establecer un diálogo, abrir la conversación, y hacer de esa atmósfera de incertidumbre un renacer de confianza. Mientras finalizaba, se sintió seguro. Sin embargo, una pregunta inquietante surgió en él: ¿está realmente preparado el pueblo para aceptar esta nueva perspectiva, o simplemente está buscando algo en que reírse? De esta forma, su lucha personal daba paso a una batalla interna mucho más profunda, una que definiría no solo su papel como policía, sino cómo deseaba ser recordado en su comunidad. El miedo a la burla se transformó en una necesidad de validación. Con cada paso, Daniel se dio cuenta de que la transformación no solo estaba en cómo los demás lo veían, sino en cómo él se veía a sí mismo. Estaba en medio de un viaje, la tensión y las preguntas permanecían, pero la convicción y el deseo de seguir adelante ardían con fuerza. De repente, un silencio cortante invadió la sala cuando una figura familiar se alzó entre la audiencia. Era Javier, el rostro lleno de orgullo y desafío. ¿Qué impacto tendría su presencia en este momento de revelación personal? Daniel se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y lo que iba a suceder a continuación podría cristalizar todos sus esfuerzos o desmoronarlos por completo. El aire se tornó denso, como si la sala contuviera la respiración ante la figura de Javier, cuya mirada sincera retaba a la multitud. Las palabras que Daniel había compartido aún resonaban en su mente, pero ahora sentía el eco del pasado volver a acentuarse. Estaba listo para enfrentar no solo a su audiencia, sino también al amigo que había sido su refugio y, a la vez, una fuente de presión. ¿Qué haces aquí, Javier? No es el momento, murmuró Daniel, sintiendo la urgencia de mantener el control de la situación. Pero la determinación brillaba en los ojos de Javier. Sin saberlo, su presencia era un espejo que reflejaba la lucha interna que Daniel había comenzado a confrontar. Este es el momento, Daniel. Esto es exactamente de lo que hablas. La verdad necesita ser escuchada, respondió Javier con una convicción que hizo que el corazón de Daniel latiera más rápido. Las palabras del amigo se alzaban como el fuego que abría nuevas posibilidades, y además, un nuevo conjunto de desafíos. Daniel sintió como sus inseguridades comenzaban a embestirlo nuevamente. Las risas, los murmullos, el temor al fracaso chocaban con la oportunidad. Era una elección crucial, permanecer cómodo en su zona de seguridad o arriesgarlo todo y abrirse a la posibilidad de ser auténtico. Con el aliento entrecortado, decidió que no podía huir. Está bien, dijo Daniel, modificando su postura e invitando a Javier a unirse a él al frente. La acción, aunque improvisada, lo empujó a una autenticidad inexcusable. Si quieres hablar, estoy aquí para escucharte. Pero necesito que lo hagas conmigo. Necesitamos apoyo, no juicios. El desafío de aquellas palabras hizo que Javier sonriera. Se acercó, y el resto del auditorio, junto a Daniel, sintió la tensión disiparse lentamente. Lo que están viendo hoy es un cambio, comenzó Javier, dirigiéndose a los presentes. No se trata solo de Daniel y su historia. Se trata de nosotros, de lo que hacemos con lo que ha sido.
Cada risa que hemos oído en el pasado puede transformarse en la risa de la libertad, en lugar de la burla. Daniel escuchaba. Era como si cada frase de Javier reafirmara lo que había empezado a comprender: el verdadero valor radica en convertir las inseguridades en fortalezas. Javier continuó, y mientras hablaba, la confianza se fue acumulando en Daniel como ladrillos en una construcción. Su visión de un futuro esperanzador se presentaba más clara con cada palabra provocativa que salía de la boca de su amigo. A medida que intercalaban sus pensamientos, la audiencia comenzó a participar. Los murmullos se transformaron en preguntas, voces que antes lo desafiaban ahora buscaban comprender. Daniel se sintió impulsado por ese intercambio. La conversación fluía, enriqueciendo su aprendizaje sobre liderazgo y vulnerabilidad. La mezcla de perspectivas ofrecía un claro reflejo de cómo la verdad puede liberar, incluso de las cadenas del miedo, pero Daniel no podía evitar los pensamientos negativos que acechaban. ¿Esto es suficiente? ¿Realmente estamos cambiando? La niebla de la duda comenzaba a empañarle el logro, desdibujando su propia percepción del impacto que estaban generando. Al final de su intervención conjunta, y mientras el aplauso resonaba en la sala, Daniel miró a Javier. Había algo más que necesitaba compartir, un aspecto oculto de su historia que no había revelado. Su corazón latía intensamente, sabiendo que enfrentaría un dilema personal. Javier, comenzó, con un hilo de voz, sintiendo como la responsabilidad del momento se volvía sobre él. Hay algo que no he dicho y que podría cambiarlo todo para nosotros y para lo que buscamos lograr aquí. La mirada de su amigo le instó a seguir adelante, pero también había un peso en su pecho. La revelación que contemplaba podría desmoronar lo que había empezado a construir. La sala volvió a sumirse en un silencio expectante, un lugar de promesas y potencial. Todo estaba en juego ahí, y Daniel estaba al borde de sentirse libre y vulnerado a la vez. ¿Qué revelación traería consigo una carga tan significativa? Las palabras pesaban en sus labios, y una parte de él dudaba sobre si debía hablar, mientras el futuro se densificaba en su mente. Con cada segundo que pasaba, la presión crecía y el desenlace se acercaba. Ahora, el cambio verdadero se enfrentaba a su momento más crítico. Daniel inspiró profundamente, intentando reunir la fortaleza que tanto le había costado acumular. Tenía la sensación de que este instante era un punto de inflexión no solo para él, sino para todos los que se encontraban en la sala. ¿Estaba dispuesto a abrirse por completo, a revelar la herida que había estado ocultando? La decisión se agitaba en su interior como un torbellino. Lo que quiero compartir es sobre mi pasado, empezó. Cada palabra se le antojaba un acto de valentía sublime. He lidiado con el rechazo, con la burla, con la incapacidad de aceptarme tal como soy. Ayer era yo quien temía ser el centro de atención. Pero hoy, comprendo que enfrentar mis demonios me liberará. Javier lo miró con una mezcla de apoyo y ansiedad, como si ambos estuvieran navegando en aguas desconocidas. La audiencia se inclinó hacia adelante, atrapada por la sinceridad cruda que emanaba de Daniel. Los rostros antes burlones ahora reflejaban empatía y curiosidad genuina. Durante años, continuó, la gravedad de su historia profundizando, he vivido en un constante estado de negación. No solo sobre lo que otros pensaban de mí, sino sobre lo que yo mismo creía que era posible. Me convencí de que no tenía valor, de que no era digno de ser escuchado. Pero esta experiencia me ha mostrado que nuestra vulnerabilidad es la auténtica fuerza que todos llevamos dentro. La transformación evidente en la atención del público hizo que sus manos temblaran ligeramente. Cada instante que se extendía parecía un eco constante, como un tambor que marcase el compás de su valentía. Así se revelaba el verdadero Daniel, un ser humano en búsqueda de una renovación personal que trascendía las opiniones de los demás. Los murmullos de la audiencia comenzaron a surgir, no de burla, sino de identificación. Creo que muchos de nosotros hemos sentido lo mismo, murmuró una mujer del fondo. Su voz era un bálsamo para Daniel, quien sintió que el espacio se llenaba de una conexión palpable. Sí, exactamente. Lo que compartimos no tiene que ser perfecto. Puede ser espinoso y doloroso, pero también es un viaje hacia el crecimiento. Aceptarlo significa dar un paso hacia adelante, y quizás aprender a reírnos de nuestras marcas. Las palabras resonaron en la sala, y Daniel se dio cuenta de que estaba siendo testigo de un cambio colectivo. La lucha que alguna vez llevó solo, ahora se tornaba una carga compartida. Se dio cuenta de que su historia no solo le pertenecía, sino que formaba un hilo conductor que unía sus experiencias con las de otros. A medida que compartía su perspectiva, la presión interna que había sentido se disolvía lentamente.
Había comenzado a aceptar su autoridad, no solo como hablante, sino como líder en aquella conversación. La vulnerabilidad estaba abriendo puertas a un diálogo más real y humano, pero todavía había un detalle que lo atormentaba, algo que nunca había compartido incluso con Javier. La sombra de un error titilaba en su mente, una verdad que podía cambiar la forma en que lo veían. Aún le quedaba una última carga que soltar, un secreto que podría hacer añicos esa nueva conexión que con tanto esfuerzo había edificado. Antes de que termine, dijo, sintiendo como el aire se volvió más pesado, hay algo más que debo decir. Una verdad que me he llevado por mucho tiempo y que creo que es esencial para entender quién soy realmente. La sala, nuevamente en silencio, esperaba con ansias y aprehensión. La revelación estaba al alcance de sus labios, y mientras cada parpadeo se convertía en una eternidad, Daniel se sintió, por primera vez, en control de su destino. ¿Podría revelarlo y hallar la aceptación que tanto deseaba? La decisión lo desbordaba, y sin duda, todo estaba a punto de cambiar en su vida. La sala se había sumido en una tensión palpable. Los rostros expectantes, la respiración pausada, todo indicaba que Daniel estaba a punto de desatar una tormenta. Pero en lugar de prolongar ese silencio inquietante, decidió tomar una bocanada de aire y confrontar su verdad. Hace años, comenzó, la voz más firme pero entrecortada por el peso de la confusión, cometí un error que cambió la dirección de mi vida. Fui parte de una decisión que afectó no solo a mi vida, sino también a la de otros. Aquella vez, pensé que estaba defendiendo mis intereses, sin vislumbrar las consecuencias que tendría para los demás. Las palabras resonaron en él, como ecos retumbando en una caverna vacía. Las imágenes de aquel día fatídico empezaron a invadir su mente, pero resistió la tentación de dejar que el miedo lo abrumara. Estuve involucrado en un incidente, un malentendido que provocó un conflicto entre personas cercanas a mí. No hablé en su momento y eso ha pesado en mi conciencia durante años. Mientras hablaba, sus ojos buscaban algún tipo de respuesta en los demás, deseando encontrar comprensión, no juicio. Pese al nerviosismo que lo consumía, algo cambió. Daniel notó que en lugar de huir, algunos miembros de la audiencia se acercaban más, como si quisieran abrazar su fragilidad. Había un aire de autenticidad que despejaba la crítica. Era un terreno inexplorado, donde la empatía ganaba terreno sobre el juicio. Me convencí de que decir algo era peor que permanecer en silencio. Pero hoy, aquí ante ustedes, entiendo que eso solo alimentó mi propio sufrimiento, confesó, la sinceridad brotando de su ser. La vulnerabilidad que había comenzado a explorar estaba transformándose en un canal de apertura hacia el entendimiento. El tiempo parecía avanzar más lento. Daniel podía sentir la transformación dentro de sí. Lo que antes era un estigma había evolucionado a un tremendo peso que ahora estaba dispuesto a llevar, ya no solo por él, sino por quienes en algún momento había herido indirectamente. Una mano levantada interrumpió sus pensamientos, provenía de un hombre al fondo de la sala. ¿Cómo puedes estar seguro de que este cambio es genuino?, preguntó, la voz entrecortada por la duda. Daniel sintió el ardor del desafío, pero en lugar de retroceder, lo miró a los ojos. No puedo asegurar nada, pero lo que prometo es trabajar en mí mismo. Quiero enfrentar mis errores, aprender de ellos y, sobre todo, no permitir que definan mi futuro. Mi verdad es que estoy aquí hoy para crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Las palabras parecían resonar y generar un diálogo interno entre los presentes. Daniel podía percibir que su sinceridad había encendido algo en ellos, quizás un fuego que habían traído desde sus propias heridas. Era un punto de partida, no solo para él, sino para todos aquellos que deseaban liberar sus cargas. La recreación del pasado seguía viva en su mente, pero ya no solamente como un peso, comenzaba a verse como una oportunidad de redención personal. La visión de quién podía llegar a ser lo envolvía como un manto caliente. El misterio de su futuro comenzaba a revelarse, y con ello la posibilidad de romper con la historia que lo había definido hasta ahora. La sala se llenó de murmullos, reflejando la profunda conexión emocional que Daniel había desatado. Pero la verdad seguía sin ser completamente revelada, había más por compartir, más capas que despojarse. Estaba a punto de dar un nuevo paso. Lo que les he contado es solo una parte de mi historia, la que me trajo aquí. Pero hay otro aspecto de mi vida que siempre he mantenido alejado de los demás, dijo, sintiendo como la atmósfera se recargaba, de nuevo expectante. Las miradas se intensificaron y lo que había comenzado como un simple acto de confesión ahora daba pie a una revelación que podría cambiarlo todo. Sin duda había más en juego, y cada segundo pasaba desnudando la meticulosa construcción de su ser. ¿Qué más podría perder?
Y que podría ganar al final de este camino que parecía estar trazado ante él, lleno de incertidumbres pero rodeado de luz. Daniel respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que aún no había pronunciado. La curiosidad de la audiencia era palpable, y aunque no podía prever cómo reaccionarían ante su próxima revelación, sabía que no podía retroceder. Su voz tembló ligeramente cuando empezó a compartir algo que había mantenido oculto, protegido entre las capas de su historia. Durante años, he estado luchando con mi identidad. Este es el otro aspecto de mi vida del que nunca he hablado, confesó, sintiéndose a la vez liberado y vulnerable. Fui criado en un entorno donde la imagen y el éxito eran lo más importante. Aprendí a mostrar una fachada perfecta, mientras que por dentro me sentía vacío y despojado de auténtica conexión. Las palabras fluyeron mientras la sala mantenía un silencio expectante. Daniel siempre había sentido que su verdadero yo no encajaba con las expectativas que otros tenían de él. Desde muy joven había sido el niño brillante, el promesa familiar, el que iba a lograr grandes cosas. Pero cada vez que alcanzaba una meta, el vacío lo envolvía más. La búsqueda de su valor en la aprobación ajena lo había llevado a una vida de constantes sacrificios personales. Me encerré en el miedo de no ser suficiente, de no cumplir con las expectativas, continuó, su voz ahora más clara. Y eso me llevó a ignorar mis verdaderas pasiones. Un día, mientras otros me aclamaban por mis logros, yo anhelaba ardientemente dedicarme a la música, a escribir, a ser más creativo, pero nunca me atreví a dar ese paso. Pensé que podía perderlo todo. El eco de su declaración pareció resonar en el ambiente. Había mucha gente que había sentido el mismo miedo a ser rechazado, y al observar a Daniel sincerarse, comenzaron a mirar sus propias vidas. Las sonrisas y miradas de comprensión comenzaron a surgir en el público, como si su vulnerabilidad les otorgara un permiso tácito para abrirse. Pero he decidido cambiar eso, afirmó con determinación mientras sentía las nuevas raíces del autocuidado afianzarse en su corazón. Este paso que estoy dando hoy no es solo para asumir mis errores, sino también para abrazar lo que realmente quiero ser. Quiero ser un artista, no simplemente un profesional exitoso en un campo que no me llena. A medida que sus palabras se pronunciaban, una revelación interna comenzó a anidar en su mente. No solo estaba hablando de un deseo, estaba afirmando una dirección en su vida. Ahora, en lugar de vivir en la sombra de expectativas externas, estaba creando su propia narrativa. La combinación de su pasión y su lucha personal podría ser su mayor fortaleza. Un murmullo recorrió la sala, y se vio a sí mismo rodeado por un grupo de personas que, a través de sus propios relatos, mostraban cómo también habían luchado entre sus deseos y las expectativas sociales. La conexión que se formaba era tan intensa que en ese momento, Daniel experimentó un destello de esperanza genuina. En su deseo de ser auténtico, estaba inspirando a otros a hacer lo mismo. Sentía que se estaba produciendo algo de magia en el aire, pero no era una ilusión, era la mezcla de fe y valentía de una comunidad que ascendía al unísono. Mientras veía en los ojos de los demás atisbos de la misma lucha y esperanza, entendió que su viaje estaba lejos de terminar. Es hora de que todos nosotros asumamos nuestras propias verdades, dijo, cerrando el círculo de su revelación. No podemos seguir escondiéndonos detrás de las máscaras que otros nos han impuesto. En ese instante, Daniel vislumbró una sensación de propósito enfocado. Había iniciado un proceso de transformación, no solo dentro de él mismo, sino también en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Pero al mirar el camino aún por delante, sabía que el viaje apenas comenzaba. Su próxima meta se cristalizó con claridad: necesitaba convertir ese destello de autenticidad en acción tangible. Un nuevo desafío lo esperaba. Estoy decidido a compartir mi música, mis palabras, mi autenticidad al mundo, proclamó con firmeza. Solo entonces sintió que sus compañeros de viaje estaban listos para seguirlo. Pero en el fondo de su ser, la pregunta persistía: ¿cómo canalizar todo esto en un comienzo que prometiera no solo su salvación, sino la de otros que igualmente luchaban por encontrar su voz? El momento decisivo estaba aún por llegar. Con el eco de sus palabras aún resonando en su mente, Daniel salió del escenario con una mezcla de alivio y adrenalina. Había dejado una parte de su alma expuesta, y aunque la sensación de vulnerabilidad era abrumadora, había una chispa de determinación que lo impulsaba hacia adelante. La sala comenzó a disiparse, pero él se quedó allí, tratando de asimilar el impacto de su propia revelación. Mientras la multitud se dispersaba, la euforia inicial dio lugar a una profunda reflexión. Se sentía como un explorador en un territorio desconocido, donde cada paso hacia su autenticidad era una decisión consciente que debía tomar.
La música, un deseo reprimido que había guardado en lo más profundo de su ser, comenzaba a reclamar su atención. ¿Cómo podía representar esa nueva dirección en su vida? Daniel sabía que no podía dejar que la inercia lo atrapara una vez más. Una transformación real requería acción y compromiso. Deambuló por las calles, sintiendo el aire fresco de la noche que lo rodeaba, mientras sus pensamientos trazaban un mapa de sus próximos pasos, decidió que era hora de buscar un mentor. Alguien que pudiera guiarlo en su camino creativo, pues, aunque tenía una chispa de talento, era innegable que necesitaba técnica, estructura y una perspectiva más amplia sobre el arte que quería desarrollar. Buscó en línea, explorando foros y redes sociales. Un nombre apareció repetidamente entre las recomendaciones: Clara, una reconocida compositora que había trabajado con varios artistas emergentes. Al leer sobre su enfoque auténtico hacia la música, Daniel sintió un impulso casi instintivo, como si el universo lo estuviera guiando. Sin perder tiempo, preparó un mensaje. Durante días, lo perfeccionó, sopesando cada palabra para transmitir no solo su deseo de aprender, sino también su compromiso de ser genuino en este nuevo viaje. Al presionar enviar, una mezcla de ansiedad y esperanza lo envolvió. Estaba a punto de abrirse a la posibilidad de recibir una respuesta que podría cambiar su vida. Los días siguientes fueron agridulces. La excitación inicial pronto fue acompañada por momentos de duda. En la soledad de su habitación, cuestionó si realmente podría convertirse en un artista. A veces, el miedo al fracaso lo acosaba, susurrándole que había abandonado su zona de confort y que el camino elegiría aún mayor resistencia. Pero entonces, recordaba las reacciones de aquellos que lo escucharon. Miradas de comprensión y empatía comenzaron a reinstaurar su confianza en el proceso. Fue en uno de esos momentos de introspección que se sentó frente a su piano. Surgen acordes de forma casi instintiva, como un diálogo entre su alma y la música que había anhelado crear. Sintió que esa era la conexión que había buscado toda su vida. Comenzó a grabar pequeñas melodías y palabras que emergían de su interior, cada nota un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. Había una belleza cruda en la simplicidad de lo que producía, pero en el fondo sabía que le faltaba la dirección correcta. Finalmente, una notificación iluminaría su teléfono, el mensaje que había estado esperando. Clara había respondido. Un torrente de emociones se desató en su pecho al leer que estaba dispuesta a reunirse con él, pero el mensaje incluía un desafío: primero, debía presentarse con una composición original. Esto sería un punto de partida crucial, un momento que podría hacer o deshacer su impulso. Mientras la urgencia de su nuevo reto lo invadía, Daniel sintió una mezcla de gratitud y miedo. Era hora de demostrar que su transformación iba más allá de palabras. Ahora necesitaba canalizar sus emociones a través de su arte, enfrentando la pregunta que le estaba haciendo tambalear: ¿qué significaba realmente ser auténtico en su música? Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y la expectativa de que el encuentro con Clara fuera una revelación estimulante llenó su mente de dudas. ¿Y si no era capaz de expresarse de la manera que deseaba? Las respuestas estaban al otro lado de esa reunión, y no había vuelta atrás. Con una nueva determinación, Daniel se dirigió al piano una vez más, consciente de que estaba al borde de una nueva etapa en su vida. El viaje para encontrar su voz estaba lejos de haber terminado, y el primer desafío lo esperaba en las notas que estaba a punto de crear. La presión de la inminente reunión con Clara se convirtió en una sombra constante para Daniel. Cada acorde que tocaba en el piano parecía vibrar con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que su primer desafío sería crucial, pero aún más, que representaría un reflejo de sus miedos y aspiraciones más profundos. Las noches se convirtieron en su aliado más oscuro. Mientras el mundo exterior se tranquilizaba, él luchaba por encontrar la melodía que pudiera encapsular su esencia. Se sentaba ante el piano, pero las notas a menudo se volvían inalcanzables. Cada intento parecía una decepción, un recordatorio de todo lo que aún le faltaba por aprender. La autocrítica se colaba en su mente, grabando la duda como un eco persistente: ¿se atreverán a escuchar eso? Se sentía como un artista en gestación, pero sin el coraje para mostrar su obra. Sin embargo, en medio de esa lucha interna, encontró consuelo en pequeñas victorias. Cada ajuste que hacía a una nota, cada versión de una letra que escribía, se sentía como un paso hacia la autenticidad que ansiaba. Empezó a asumir el desafío, comprometiéndose a brindar lo mejor de sí en cada composición. Aunque la meta era volverse competente, también se trataba del viaje personal, un camino hacia su verdadero ser. Con cada día que pasaba, el tiempo se escurrió entre sus dedos, pero el miedo no se desvaneció.
En lugar de huir de esa incomodidad, decidió utilizarla, empezó a crear desde su vulnerabilidad. Con el piano abierto frente a él, Daniel se adentró en sus experiencias, plasmando en notas las inseguridades que había sentido y los sueños que todavía acariciaba. En esos momentos de conexión, sentía que estaba desnudando su alma, enviando un mensaje sincero en cada acorde. La fecha del encuentro con Clara se acercaba rápidamente, y con ella surgió la necesidad de transformar parte de lo que había creado en un conjunto cohesivo. Al final, todo convergió en una pieza que titulado simplemente Yo. Una auténtica representación de sus miedos y esperanzas, así como un análisis de su búsqueda de autenticidad. El día de la reunión llegó, y mientras se preparaba, la ansiedad se tornó en emoción. Había ensayado en lo suficiente para sentir que, al menos, había logrado plasmar algo verdadero. Y aunque la inseguridad aún titilaba dentro de él, también había un respeto profundo hacia su proceso personal. Se miró en el espejo, buscando fortaleza en su reflejo, y recordó, esto era más que un simple encuentro. Era una oportunidad para abrirse, para mostrar la vulnerabilidad en su arte. La pequeña cafetería, donde se encontrarían, estaba llena de aromas familiares y sonidos suaves de otros clientes absortos en sus conversaciones. Daniel llegó primero, con su corazón latiendo en un compás entre nervios y determinación. Podía sentir la energía del lugar, un entorno que, aunque ajeno, parecía casi soldado a su misión. Cuando Clara arribó, su presencia iluminó la sala. Ella era carismática, pero además proyectaba una confianza que inspiraba respeto. La saludó, y tras el primer intercambio de palabras, Daniel sintió que algo en su interior comenzaba a calmarse. Estaban allí para participar en un diálogo más que en una simple evaluación. Se sentaron juntos, y ella le instó a tocar. Al comenzar a interpretar simplemente Yo, sus manos temblaron en el piano. Cada acorde formaba un puente entre su esencia y su público. La incertidumbre se fue desvaneciendo con cada frase musical que emergía, mientras Clara escuchaba atentamente, inclinándose hacia adelante como si absorbiera cada emoción que Daniel ofrecía. Al terminar, hubo un breve silencio. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Cualquiera hubiera sentido el peso de la vulnerabilidad, pero en lugar de ello, Daniel se sintió ligero, liberado en su expresión. El primer paso hacia la validación de su camino personal fue realmente un acto de valentía. ¿Qué feedback recibiría? El mundo a su alrededor recuperó la normalidad, pero en la mente de Daniel, una verdad esencial comenzó a florecer. Estaba construyendo su voz, y su música tenía el poder de conectar con los demás. Clara, con una mirada profunda, estaba a punto de ofrecerle un comentario que podría poner en marcha una transformación aún mayor. La pregunta era, ¿aceptaría en lo que esto significa para su futuro artístico? La transformación de Daniel había alcanzado un hito decisivo. Después de meses de lucha interna, logró penetrar los muros que una vez lo encarcelaron. Su valiente confesión durante el evento comunitario había resonado en el corazón de su pueblo, cambiando la narrativa de su vida para siempre. El éxito no llegó solo en la forma de aplausos o reconocimiento, el verdadero triunfo radicaba en su nueva perspectiva. Daniel, al abrirse al público y compartir sus vulnerabilidades, se había enfrentado a sí mismo, logrando dejar atrás los fardos de la inseguridad. Con el piano como su nuevo refugio, empezó a dar forma a su arte, enraizándose en la autenticidad. Simplemente Yo no era solo una melodía, era un grito de liberación. Clara, tras escuchar la composición, lo miró con admiración. Has hecho algo realmente poderoso aquí, Daniel. La autenticidad en tu música se siente, y eso es lo que la gente necesita escuchar, le dijo, reafirmando su nuevo camino. Su elogio no solo validó su esfuerzo, sino que también le otorgó un propósito renovado. Este nuevo horizonte le permitió vislumbrar un futuro lleno de posibilidades, un espacio donde podría conectar con los demás a través de su arte. Reconociendo su propio valor, decidió que no se limitaría a ser un espectador en su vida. Una vez eludido por el miedo, ahora se atrevía a soñar en grande. Cada nota que tocaba se elevaba como un testimonio de su viaje y una promesa de crecimiento continuo. Comenzó a compartir su música en redes sociales, convirtiéndose en voz y faro para aquellos que, como él, lidiaban con inseguridades. La retroalimentación que recibió fue abrumante, muchos se identificaban con sus letras y su mensaje de autenticidad. Mientras su popularidad crecía, también lo hacía su compromiso. Daniel se propuso crear talleres donde la música sirviera como catalizador para la sanación emocional.
Así nació la iniciativa Notas de Coraje, donde compartía su historia y enseñaba a otros a usar la música como un medio de expresión. No podía haber sido más gratificante, al ver a personas de todas las edades abrazar sus vulnerabilidades, comprendió que su viaje no solo impactaba su vida, sino también la de los demás. El reconocimiento en la comunidad se transformó en un respeto genuino. Ya no era solo el policía que cometió un error, era un artista que había tomado su dolor y lo había convertido en una poderosa herramienta de conexión y cambio. La imagen que alguna vez había estado marcada por el desprecio, ahora brillaba con un nuevo significado y propósito. Una noche, mientras se preparaba para un concierto en el centro del pueblo, Daniel se detuvo un momento. Miró a su alrededor, Jesús, su hijo, sentado en primera fila con una sonrisa de orgullo, y la comunidad unida, esperando ser parte de su historia. En ese instante, comprendió que su viaje iba más allá de él mismo. Había cultivado una fuerza que inspiraba a otros a encontrar su voz, un legado que perduraría. Al finalizar su actuación, las ovaciones resonaron con fuerza, pero lo que más lo conmovió fue el abrazo de su hijo. «Papá, te convertiste en superhéroe», exclamó Jesús, reflejando la luz que él ahora irradiaba. La transformación personal de Daniel no solo había redefinido su vida, también había cultivado un ejemplo brillante para su hijo. Con cada paso dado, Daniel comprobó que la vulnerabilidad, más que una debilidad, era su fortaleza. Había conquistado las sombras del juicio y la incertidumbre, logrando ser un faro de esperanza. No solo encontró su voz, sino que la ha empoderado en su comunidad, dejando claro que enfrentar las adversidades puede dar paso a un renacer auténtico y satisfactorio. Ahora, lo más importante, si desean seguir siendo parte de esta historia inspiradora, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que más gente conozca estas maravillosas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por supuesto, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.